Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Tengo acá un grupo de 57 alumnos, además de los coordinadores. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a dar inicio a lo que sería la grabación del capítulo tercero del programa, denominado Universalización, Positivación, de Derecho Natural, que forma parte también del capítulo tercero del libro, que es la bibliografía básica que se sigue durante este año en el programa Filosofía del Derecho. Nosotros ya hemos grabado, hay mucho ruido, no sé si eso es origen de algún lugar o... Perdón, profesor. Perdón, profesor, le estoy avisando a los alumnos que por favor bloqueen el micrófono, así no se escuchan ruidos externos. Bien. Por favor, estimados alumnos, silencien el micrófono. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos. La idea entonces es tener estos diálogos, estas clases, para tener un contacto más directo con ustedes. Vamos a programar, además de las dos ya realizadas y de esta que estamos realizando, las subsiguientes que corresponden a los capítulos 4, 5 y hasta el capítulo 10. Vamos a ir anticipándoles con suficiente antelación para que ustedes puedan seguirnos. La clase además queremos decirles que está siendo grabada, por lo tanto aquellos compañeros que no puedan unirse en estas circunstancias pueden luego escucharla. Esto quiero que quede claro y que se lo digan a sus colegas que conozcan, que puedan eventualmente no haber podido en estos momentos asistir. Esto se trata de algo que no es novedoso para nosotros, este tipo de videoclases para el sistema virtual, pero que en las actuales circunstancias ha devenido algo sumamente necesario, interesante. Yo les pido, por lo tanto, que traten de unirse a estas sesiones, de que tengan en lo sucesivo preguntas, dudas sobre otros tópicos que ya hemos explicado, de temas que eventualmente podamos tratar más adelante, y que algunas cuestiones vinculadas con la parte administrativa que tampoco queden claras, bueno, es una buena oportunidad para evacuar todas las dudas y consultas. Si me quieren interrumpir durante la sesión, pueden también hacerlo, pueden plantear alguna pregunta por escrito o lo que fuere, también estoy disponible. Lo interesante es que tengamos como una exposición que no sea una clase necesariamente magistral, sino algo dialogado, en donde yo vaya presentándoles algunos de los temas que me interesan, que me preocupan, y ustedes me van eventualmente preguntando, criticando, interpelando, sugiriendo. Estamos en el 5º año de la carrera, se supone que ya están próximos a graduarse, y creo que en consecuencia el diálogo tiene que ser un diálogo más horizontal. Bueno, hechas estas aclaraciones, entramos directamente al tema. Lo de estas páginas sería la primera cuestión. Aquí se dice, si ustedes han leído, y esto también es interesante que lo tengan presente, sería bueno que con anterioridad a estas exposiciones ustedes puedan leer el texto para sobre esa base hacerme preguntas y evacuar eventualmente dudas. El objeto de estas páginas es presentarles una teoría del derecho natural. En los dos capítulos primeros hablamos de la teoría del positivismo jurídico y de la interpretación. Acá vamos a hablar de la teoría del derecho natural y vamos a terminar la última parte del capítulo con algunos ejemplos sobre cuestiones de interpretación. Este desarrollo teórico lo vamos a continuar y lo vamos a profundizar en los siguientes capítulos. Ahora
es una presentación teórica con algunos ejemplos prácticos. Este es el objetivo de esta lección, de este capítulo. Para lo cual nosotros vamos a plantear básicamente tres grandes cuestiones. La primera cuestión es el vínculo que yo entiendo que existe entre las ideas de universalización e internacionalización. Universalización e internacionalización. Estas dos ideas, a mi juicio, confluyen en la nota del derecho natural. Estos dos conceptos tienen que ver con una noción de derecho natural. Esto sería la tesis que quiero presentarles a ustedes. La segunda cuestión que me mueve en este trabajo es decir que esta teoría del derecho natural siempre ha tendido a lograr una positivación, es decir, a lograr positivarse, ponerse por escrito a través de textos, a través de documentos, a través de declaraciones. Y la tercera y última tesis o propuesta que quiero compartir con ustedes es que el hecho de la positivación, la existencia de la puesta a través de textos, de documentos, de códigos, de una serie de proposiciones por escrito, no soluciona de suyo todos los problemas de la vida. Y frente a eso, entonces, es necesaria la interpretación. Sería entonces la propuesta que yo quiero presentarles en estas páginas. Veamos entonces el primer aspecto, la vinculación entre universalización e internacionalización. Bueno, ahí voy a desarrollar, voy a presentar una serie de textos que están presentes en distintos momentos de la historia de Occidente, y esos textos dan cuenta de esta noción. Un primer texto, una primera noción, es en Grecia. Y ahí entonces yo menciono de manera muy breve, muy sucinta, a dos autores. Uno es Sófocles y el otro es Aristóteles. Sófocles es el autor de una famosa obra de teatro que se llamó Antígona. En Antígona, como ustedes seguramente recordarán, se plantea la cuestión de si es obligatorio obedecer un decreto, una norma, una ley, que dictó el rey Creonte, por el cual no se podía dar sepultura a su hermano Polinices, porque éste se había levantado en contra de la ciudad. Entonces, la hermana de Polinices, Creonte, que es Antígona, decide, no obstante el decreto, decide enterrarlo a su hermano, cumplir con ese ritual tan importante para la tradición griega. Dejar a una persona insepulta para que las aves de rapiña terminen comiéndose sus despojos, eso es algo que no era admitido, era una grave deshonra en la tradición griega. Entonces, es sorprendida Antígona y el rey, su hermano, Creonte, le pregunta: ¿no sabías tú que había una norma que yo había dictado que prohibía tu conducta? Y ella responde: sí, sí lo sabía, pero esa es una ley que contradice las leyes no escritas que existen desde siempre y que nos vienen dadas por los dioses. Entonces, acá aparece esta idea de universalización. Es decir, existiría, lo pongo en potencial, unas leyes no escritas, ágrafos, nomos, en griego, unas leyes no escritas que proceden de los dioses, dice Antígona, y que todos conocemos, de acuerdo con lo cual se deben desarrollar determinadas conductas.
y esta conducta del decreto que tú acabas de dictar, eso no es algo que resulte aceptable por esas leyes. Este es el diálogo a partir del cual se ha dicho que se inicia la teoría del derecho natural, es decir, una teoría que critica a las leyes escritas, no por el hecho de que las normas estén escritas, son necesariamente justas. Pueden haber normas escritas que sean injustas. Esta es la tesis básica, podríamos decir, de la teoría del derecho natural, que aparece acá muy claramente planteada en este texto de Sófocles, en boca de Antígona. Algún tiempo después, Aristóteles, tanto en la retórica como en la ética nicomaquea, dos libros importantes de Aristóteles, se plantea este mismo tema y retoma justamente el diálogo de Sófocles, es decir, el diálogo entre Polinices, entre Creonte y Antígona. Y él dice que existen dos tipos de leyes. Las leyes escritas, dice Aristóteles, y las leyes comunes. ¿Cuáles son las leyes comunes? Las leyes conforme con la naturaleza. Entonces, fíjense en que él ya no habla de leyes no escritas, sino que habla de leyes comunes, que son las que están de acuerdo con la naturaleza. No dice la naturaleza del hombre, pero es lo que está implícito. De modo tal entonces que acá tenemos esta idea de nuevo de universalización, nada más que a través de Aristóteles, que ya conecta de manera muy clara con la idea del derecho natural, porque dice, hay normas comunes, es decir, comunes a todos, por lo tanto universales, que son las que son conforme a la naturaleza. Y además hay leyes escritas, es decir, ya vemos también acá el tema de la positivación. ¿Qué pasa en Roma? En Roma, me detengo también ahí, brevemente, y ahí nos interesa presentar la idea del ius gentium, es decir, el derecho de gentes. El derecho de gentes. Y ahí tomamos una muy conocida definición de Gallo, que dice que el derecho de gentes, el ius gentium, es el derecho que la razón natural de los hombres ha puesto como común entre todos ellos. Inter omnes hominis. Sería en latín, ahí tengo la cita completa, ¿no? El derecho de gente es aquello que une a todos los hombres. ¿Cuál es lo interesante de este supuesto? Que los romanos habían hablado de un derecho civil, de un ius civilis, que es el derecho de los ciudadanos romanos. Y Gallo acá introduce este tema que es un derecho de gentes, es decir, un derecho que es común a todos los hombres, inter omnes hominis. Entonces, fíjense en cómo de vuelta en el ámbito del derecho romano aparece esta idea de un derecho universal, es decir, un derecho que une a todos los hombres. Existe un derecho que es el derecho civil, que es el derecho de los ciudadanos, y existe un derecho que es el que utilizaron los romanos para vincularse con las otras sociedades, con los otros pueblos que fueron conquistando y con los que estuvieron vinculados, que es el derecho de gentes. Entonces, idea de universalización como sinónimo de internacionalización. Y ese derecho de gentes, fíjense qué interesante, siglos después, un autor como Francisco de Vitoria
va a decir que es derecho natural o derivación del derecho natural. Es decir, que el gentium, el derecho de gentes, es derecho natural. Con lo cual tenemos de vuelta esta idea, ahora ya en Vitoria, de que el derecho de gentes, el ius gentium, es expresamente un derecho natural. Y esta noción de ius gentium, Vitoria también la emplea, pero con una modificación interesante. Dice que el derecho de gentes es el derecho que tienen, o que se tiene, inter omnis gentium, es decir, entre todas las gentes, no entre todos los hombres. ¿Qué quiere decirse con esta pequeña alteración que hace Vitoria a la definición de Gallo? Bueno, quiere decir que no vamos a hablar exclusivamente de relaciones interpersonales entre personas, sino que vamos a hablar de relaciones intercomunitarias, entre comunidades, entre pueblos. Por eso es que es considerado Vitoria como el fundador del derecho internacional público, porque él planteó sus reflexiones para ver cómo era posible vincularse entre pueblos europeos y pueblos no europeos, concretamente las comunidades originarias que habían entrado en contacto con los españoles luego del descubrimiento de América. Entonces, en este tercer ejemplo que estoy tratando de dar, también vuelve a apreciarse esa conexión entre universalización e internacionalización que conecta con la idea de derecho natural. El cuarto ejemplo histórico que me interesa plantear acá es el caso de Grosio. Grosio es un poco posterior, no mucho, a Vitoria, y es también conocido o reconocido como el fundador o uno de los fundadores del derecho internacional público. ¿Qué pasa con Grosio? ¿Qué le interesa a Grosio? Bueno, a él, así como a Vitoria le interesaba establecer relaciones entre los españoles y los no españoles, a Grosio le interesa establecer relaciones al interior del ámbito europeo, de un lado, y luego a escala planetaria de otro, porque en el interín ha sucedido la ruptura religiosa, con lo cual, a raíz del advenimiento de la Reforma Protestante, ya no es posible invocar una autoridad divina para vincularse universalmente. ¿Cuál es la autoridad que hay que vincular? La razón. La razón. La razón que es lo natural, que es lo común, que es lo universal. Entonces, esa idea de Grosio es clave para, entre otras cosas, humanizar o contribuir a humanizar distintos ámbitos del derecho. El derecho civil, el derecho penal, el derecho internacional público. El derecho civil, por ejemplo, a partir o a través de la condena a la bigamia, por ejemplo, que la hace un famoso autor llamado Thomasius. En el ámbito del derecho penal se prohíben los tormentos, el empleo de las torturas, los azotes como medios o modos de obtener pruebas. Vean ustedes que el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, a ver, acá hay alguien dice, si le preguntamos al profe, ¿él lee? Sí, yo leo. Ustedes me quieren hacer alguna pregunta o me quieren hacer alguna interrupción, con todo gusto. Entonces, quería decirles que recuerden el artículo 18 de la Constitución, dice, quedan abolidas para siempre el tormento y los azotes. Es decir, no se puede torturar.
La tortura no es un medio de prueba. Eso contribuye a humanizar el derecho. ¿En función de qué? Y en función de una común dignidad. Idea entonces de universalización, de internacionalización, que conecta con la idea de derecho natural. Y en el derecho internacional público, donde descubrió justamente la figura de Grosio, ahí él dicta una serie de normas que deben ser cumplidas durante la guerra. Hay un famoso tratado que escribe, un opúsculo sobre el derecho de la guerra y de la paz. Entonces, hay normas que cumplir. Eso también es muy conocido a través de convenciones internacionales, como ser las de Ginebra, que procuran justamente humanizar aún lo que no es en modo alguno humano, que es la guerra. Bueno, estos ejemplos entonces nos plantean o nos muestran, en mi opinión, con bastante elocuencia, esta idea de vinculación entre universalización, internacionalización y derecho natural. Sería la primera parte de la exposición. La segunda parte de la exposición sería cómo ingresa acá este tema de la positivación. Nosotros ya hemos visto, a través de lo que decía Aristóteles, que distinguía que hay leyes comunes y escritas, cuando hablábamos de la humanización del derecho positivo, del derecho civil, del derecho penal, por parte de los autores del derecho natural racionalista, hemos dicho que siempre la universalización y la internacionalización que conducen a la idea de derecho natural también conduce a la idea de positivación. Entonces, la pregunta que me hago yo en el texto es si la positivación satisface, para decirlo con palabras de Leibniz, si satisface los requisitos del derecho natural o como dice Leibniz, el derecho eterno. Entonces, algunos pensaron que sí. Por ejemplo, Hegel. Hegel dice, acá hay un joven que tiene una pregunta. ¿Cuál sería? Interrumpo brevemente para responder a la pregunta. Profesor, la pregunta es de Fernando Socampo. Sí. ¿Lo está leyendo en el chat? Dice, Grosio no pretendía, entre otras cosas, casi eliminar las fronteras nacionales pensando en un Estado universal, en una sociedad internacional formada por todos los estados que tengan relaciones entre sí, internacionalizando el derecho entre los civiles. Bueno, yo no la puedo leer a la pregunta, gracias Yamila por habérmela leído. No sé si es que tengo que apretar alguna cosa o... Sí, tiene que ir al globito, que es el chat. ¿Cómo es el...? El globito. Exactamente, el globito. Exactamente, sí. Bueno, ahí no me salió la pregunta, pero... Ingresando al chat, donde dice todos. Todos. No, bueno, no importa. Aquí, profe, me dice alguien, pero bueno, no sé. Bien, yo voy a contestar de cualquier manera. Hay una flechita lila. No. Una flechita que va hacia la derecha, decís vos. No, el globo, ahora le mando la foto por WhatsApp, ¿sí? Usted continúe, si quiere, ahora le mando la foto por WhatsApp. Bueno, yo continúo. Mirá, te respondo. No lo plantea así, en esos términos, ¿no? De una sociedad universal, sin límites. No, eso yo te diría que
A ver, estoy tratando de ver tu indicación. Eh, no sé, no me. El globo lila. Sí, el globo lila. Yo cliqué el globo lila, pero bueno, no importa. Sigamos. Me parece que. Permítame un segundo, profesor. Sí. Tiene una barra a su derecha, tiene una barra gris arriba de la X que tiene allí. Esa barra la sube y la baja y le va a permitir ver todos los mensajes que tiene en el chat. El último mensaje que tiene dice, Said Carlos Gerardo, otra pregunta, a las 17:38. Tome la barra que está, ¿Cuál barra? Yo no veo una barra. ¿Dónde siga al aparece lado eso? de 17:38 o 17:36, ahí hay una sombra. Coloque el mouse sobre esa sombra y muévalo hacia arriba y va a ir viendo todos los mensajes del chat. De lo contrario, se lo lee, si no, Yamila, si es que a usted le cuesta allí.
¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se le escucha. ¿Me escuchan ahora? Bueno, entonces el recording stop. No, seguimos. Bueno, bárbaro, yo sigo. Entonces, bueno, la segunda pregunta del alumno, ¿cuál era? Sí, si no sigo. profesor. Sí, profesor, Sí, la pregunta del alumno es, sí, ¿Grosio no pretendía, entre otras cosas, casi eliminar las fronteras nacionales, pensando en un sí. Estado universal, en una sociedad internacional formada por todos los estados que tengan relaciones entre sí, internacionalizando el derecho entre los civiles? Esa es la pregunta que quedó incompleta antes. Bueno, perfecto. Sí, él está pensando en una sociedad de iguales, los estados como iguales. Pero la primera parte de la pregunta, cuando hablaba de abolir las fronteras y qué sé yo, me parece que eso no no está, no está pensado ni presente en Grosio. Pero él apunta hacia eso, del mismo modo que Vittoria. Así que podríamos decir que en sentido amplio de la palabra, sí, es eso. Bueno, si no hay otra pregunta, continúo, pido disculpas, estamos recién empezando con esto y a veces nos chispotean eh, algunas herramientas que no las podemos llegar a conocer bien. Bien, entonces, bueno, estamos con este tema de si la positivación satisface. Algunos autores sí pensaban que con eso se resolvían todos los problemas. Y Hegel tiene una frase que es muy famosa, dice él que la Revolución Francesa, hay alguien está preguntando con qué programa rendimos. Bueno, obviamente las personas que han empezado a cursar este año rinden con este programa. Las personas que ya han regularizado la asignatura con el anterior programa, rinden con el anterior programa y tienen un periodo de tiempo, que entiendo son 2 años, para rendir la materia. Pero bueno, tratemos de hacer, les pido lo siguiente, tratemos de que las cuestiones administrativas, como ser, por ejemplo, programa, libro, rendir exámenes, etcétera, las hacemos en un bloque cuando termina la exposición. Ahora nos concentramos en la exposición teórica. Me hacen todas las preguntas que quieran respecto de ese tema. Y después abrimos un momento para que me pregunten todo lo que quieran, cuestiones administrativas, en la medida en que pueda responderles con todo gusto, y si no, tenemos acá algunos administrativos de la facultad que nos pueden ilustrar por si hay algo que yo no sepa. Entonces, Hegel pensaba, vuelvo al tema, que ya si nosotros logramos positivizar todo eso, hemos resuelto los problemas. Por ejemplo, él diría, en la República Argentina, en el año 1853, cuando se redactó la Constitución Nacional y se puso el artículo 18, quedan prohibidos los tormentos y los azotes, está resuelto el problema. Bueno, lo que yo planteo en el texto es que las cosas no son, desgraciadamente, tan sencillas. Y la sola positivación no basta. Entonces, voy mostrando una serie de ejemplos de problemas que se han ido presentando a lo largo de estos últimos tiempos que plantean esta necesidad de que la mera positivación no basta. Entonces, en el siglo XIX yo menciono algunos ejemplos de lo que denomino codificación ecléctica. Es decir, hubieron algunas codificaciones, por ejemplo la de la República Argentina, el Código Civil de la República Argentina, obra de Dalmacio Vélez Arfield de 1870, siglo XIX, que no creía que la sola positivación resolviera absolutamente todos los problemas. Y por lo tanto remitía para resolver los problemas a los principios generales del derecho en relación con las circunstancias de la causa, a la equidad, es decir, una serie de elementos que podían ayudar a completar
norma, allí donde no la hubiera o donde la norma fuera confusa, etc. En el siglo XX nosotros somos testigos de numerosos genocidios. El genocidio armenio, el genocidio judío. En el siglo XXI, todos los ataques muy conocidos recientemente, desgraciadamente, en Siria, en Irak, del cual fueron víctimas numerosas poblaciones civiles, básicamente cristianas, o de algún otro grupo musulmán que no fuera el de este grupo fundamentalista. En fin, todo esto por parte de comunidades que habían firmado tratados internacionales de protección de derechos humanos, que se habían adherido a convenciones internacionales. Entonces ustedes podrían decir, ya está, con eso está resuelto el problema. Sin embargo, el problema estuvo lejos de resolverse. O incluso al interior de las comunidades existen muchas diferencias respecto de cómo interpretar algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Algunos piensan que la vida comienza desde la concepción, otros rechazan esa idea. El derecho a la integridad física. Algunos piensan que la integridad física es absoluta y debe ser respetada desde siempre. Otras comunidades piensan que esto no es posible, que por ejemplo la ablación del clítoris es una práctica que desarrollan algunas comunidades y que debe ser admitida. Entonces, como ustedes pueden ver, aun cuando se firmen tratados internacionales y convenios internacionales, se positivicen determinados derechos, sin embargo, no significa que haya una uniformidad de criterios. Esto es importante, ¿por qué? Porque abre las puertas de lo que vamos a hacer en la tercera parte de la exposición, que es la cuestión de la interpretación. Pero antes que eso, yo quiero comentarles que frente a esos genocidios aparecieron respuestas, como por ejemplo la de la Radbruch, la injusticia extrema no es derecho, respuestas que vuelven a poner el acento en el derecho natural. El derecho natural vuelve a estar en la escena. Es decir, podemos haber firmado numerosos tratados internacionales, pero no obstante ello, la existencia de violaciones genera, por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia, la necesidad de volver a pensar cuál es el fundamento último del derecho. ¿Por qué el derecho? ¿Para qué el derecho? Y ante eso vuelven a aparecer reflexiones en la línea de que existe un derecho natural, que es un derecho universal y que es un derecho internacional. Ese sería el ejemplo que he señalado de Radbruch. Entonces, si bien en el texto yo menciono que hay una tendencia a la positivación, a veces a la positivación a través de los estados, ¿no? Constituciones, y a veces la positivación internacional, ella es en todos los casos insuficiente. Ahí apareció una pregunta de alguien y después se borró, no la pude ver. Si Gila o quien sea me la transcriben, en caso de que sea una pregunta, yo lo contesto. Aquí estoy, profesor. La pregunta de Fernández Ocampo es, ¿usted dice que entonces el derecho positivo por sí mismo es insuficiente para la solución de los problemas que aparecen en el orden social? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, efectivamente. Y ahora voy a defender de alguna manera esa afirmación que muy bien el compañero pudo advertir. ¿Por qué esto es así? Bueno, la teoría del derecho natural clásica, la teoría del derecho natural que de alguna manera plantea Aristóteles hace 2500 años, creo yo que da en la tecla y le permite contestar. Aristóteles le podría contestar a la pregunta del alumno más o menos como yo voy a
a tratar de contestar ahora. ¿Qué dice Aristóteles? Bueno, en primer lugar dice, hay una riqueza en la naturaleza de las cosas que los legisladores no pueden llegar a percibir. Es decir, el legislador que está en el Congreso de la Nación no puede, dice Aristóteles, observar, detectar, comprender la innumerable riqueza de las relaciones intersubjetivas. Lo que él puede es legislar de modo general, teniendo en cuenta lo que normalmente sucede, lo que generalmente sucede. Pero hay supuestos que se escapan de esa situación. Entonces, frente a eso, tendremos que interpretar, tendremos que dar una respuesta novedosa que no estará prevista. Fíjense en ustedes lo que nos está pasando ahora. El legislador no ha previsto una situación como la pandemia. Y entonces se van tomando decisiones sobre la marcha, no sabemos muy bien qué va a pasar ni mañana ni pasado mañana. ¿Por qué? Justamente por lo que decía Aristóteles, la riqueza de la naturaleza de las cosas. Y hay otro elemento también muy interesante, que es la complejidad de la naturaleza humana. La complejidad de la naturaleza humana. El ejemplo que yo acabo de plantearles sobre la ablación del clítoris es un ejemplo muy gráfico. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Estrasburgo, en Francia, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, se planteó ese ejemplo. Y habían algunos estudiantes que estudiaban conmigo, que eran de Egipto, y que defendieron la práctica en cuestión, esta costumbre no escrita. Y habían otros estudiantes procedentes de otros contextos geográficos que criticaban esa decisión. Entonces, el texto internacional, tenemos que proteger la integridad física, es claro. Ahora, la aplicación del texto es compleja, porque hay algunos que interpretan que determinadas costumbres autorizarían determinadas prácticas que resultarían, evidentemente, violatorias contra la integridad física. En la cuestión del aborto, en su propósito de legalización, ahí se quedó, se rechazó, se salió la pregunta de la pantalla, ¿me la puedes leer? Sí, la pregunta es, en cuestión del aborto, en su propósito de legalización, ¿por qué no puede observarse el derecho natural por encima del positivismo necio? Bueno, ahí tenemos también otro ejemplo. Justamente yo lo doy a eso como un ejemplo de que la positivación no alcanza, porque hay diversos pareceres, hay diversidad de pareceres. Entonces, hay quienes entienden que la vida exige biológica, científicamente, una defensa irrestricta. Hay quienes consideran que la defensa irrestricta es la decisión autónoma de la mujer, sería otra tesis, y hay quienes consideran una tesis intermedia que es defensa de la vida con algunas excepciones, que es de alguna manera la tesis clásica que ha sido defendida en el Código Penal. Pero bueno, justamente la sociedad, en el caso argentino, eso ha sido muy claro en los debates en torno a este tema en el año 2018, y vamos a ver cómo todo se desarrolla en este año, si es que ese proyecto que dijo el presidente iba a enviar, finalmente lo envía, bueno, va a poner de relieve entonces esta diversidad de pareceres. Entonces la sola positivación no necesariamente resuelve las cuestiones. Bueno, ahí hay algunos textos que yo cito de Aristóteles, de Hans-Georg Gadamer, de D'Agostino, que hablan de esta complejidad que tiene la naturaleza de las cosas, esta complejidad que tiene la naturaleza humana, que conduce a algunas ideas que son interesantes. Por un lado, la existencia de una pluralidad de fuentes. Es decir, no necesariamente hay que reducir el derecho a la ley escrita. Pueden haber fuentes no escritas que son también origen del derecho, prácticas que se pueden dar en una determinada comunidad, que se pueden dar
al interior del foro local, etcétera, que son también generadoras de derecho o decisiones jurisprudenciales, etcétera. Entonces, por un lado, un concepto plural de fuentes del derecho. Por otro lado, eso conduce a una idea de sistema abierto. Un sistema que esté abierto a encontrar principios, criterios, posibles respuestas que quizá el legislador no haya podido prever. Por ejemplo, la famosa teoría de la imprevisión, regulada en el artículo 1198 del Código Civil de Vélez y receptada en el nuevo Código. Cuando acontecimientos imprevisibles obliguen a reformular los términos de un contrato. Entonces ahí se puede reformular esos términos, ¿no? O se puede readecuar equitativamente esos términos. Fíjense ustedes el caso actualmente que estamos viviendo, ¿no? Cuánta imprevisibilidad hay y de esta manera de qué forma seguramente vamos a tener que rever algunos acuerdos, algunos contratos que no puedan cumplimentarse. De hecho, contratos de transporte no pueden cumplimentarse porque está cerrada la frontera del país y cerrada incluso al interior de nuestro propio país. Entonces, estamos hablando de un acontecimiento imprevisible. No ha sido previsto por el legislador. Y va a exigir, por parte de los jueces, por parte de las partes, de respuestas. Con eso me parece que vamos entendiendo esta idea de por qué el derecho positivo no termina de resolver todos los asuntos de la vida. Bueno, y esto entonces genera la importancia de la prudencia, decisiones en términos de razonabilidad. Ahí yo, bueno, desarrollo fuertemente esta idea de una razón práctica, es decir, una razón pragmática que corrige, que pondera, que meritúa, que va evaluando si frente a esta situación de pandemia entonces habría que modificar algunos de los acuerdos que nosotros hemos previamente adoptado, etcétera, etcétera. Es decir, no cualquier decisión, sino decisiones razonables. Y con esto llegamos a estos dos últimos ejemplos que yo doy en el texto, que son un ejemplo de Alemania y un ejemplo de Argentina, frente a lo que podríamos denominar una idea que me parece muy interesante, que vamos a ver en el capítulo 6, que es la idea de un caso trágico. ¿Cómo resolvemos un caso trágico? Es decir, un caso en donde están en colisión derechos constitucionales y es difícil tomar una decisión. El caso alemán es el caso de los guardianes del muro, es decir, aquellos soldados que en la época de la Alemania oriental, del comunismo, a todos aquellos que querían huir hacia la parte occidental, estaban autorizados a disparar y eventualmente matar. Entonces, esta práctica fue sometida a juicio y se condenó a muchos de estos guardianes y se condenó a las autoridades estatales de la entonces República Democrática Alemana. Comparto su postura respecto al positivismo, no puede abarcar la totalidad, pero sí pero sí pueden, ¿cómo es? Pero sí pueden aplicar técnicas legislativas que permitan abarcar multiplicidad de situaciones no previstas, como la teoría de la imprevisión o el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que la enunciación de estos derechos no debe interpretarse como la negación de otros. Claro. Eres Ignacio. Sí, tiene todas las razones, perfectas, pero usted fíjese lo siguiente, que la teoría de imprevisión la inventan los jueces, pretorianamente, en cada caso, frente a esta situación de imprevisibilidad. Y después el legislador la toma. Es decir, que la positivación se produce después. ¿Me entiende? Entonces, hay una tendencia a la positivación, pero primero hay una respuesta porque justamente la positivación no llega. Y el artículo 33 es todavía más categórico, porque ahí hay una expresa renuncia por parte del legislador a positivizarlo todo.
Y dice, la no enumeración de determinados derechos no significa que no existan. Es decir, está abriendo el camino de que el sistema jurídico argentino es un sistema abierto, que permite que ante determinadas situaciones aparezcan principios o criterios que vengan a resolver esas situaciones porque el legislador no las puede resolver. Y esto es interesante lo que planteó el alumno, porque lo dice la Constitución, a través del artículo 33. La propia Constitución, a través del artículo 33, que fue una norma que, como ustedes saben, incorporó la Convención Constituyente de 1860, por obra de Domingo Faustino Sarmiento, la toman de la enmienda 9ª de la Constitución norteamericana y dice, los derechos que aquí estamos consagrando no son todos, hay otros. Y la no enumeración no significa que no existan. Fíjense qué interesante. Ejemplo de sistema abierto, de pluralidad. ¿Y qué hizo sobre todo la jurisprudencia? Y lo fue conformando, fue originando. Por ejemplo, el medio ambiente. El constituyente de 1853 no había previsto el medio ambiente como derecho fundamental. ¿Quién lo detectó? La jurisprudencia. ¿Dónde? En determinados casos. ¿Y qué norma invocó? El artículo 33. Después que hizo la reforma de la Constitución del 94, incorpora el derecho expreso al medio ambiente. ¿Queda claro? Primero la jurisprudencia, después la positivación. La jurisprudencia no inventa cualquier cosa, sino que la jurisprudencia razonablemente, por eso razón práctica, va adecuando, va resolviendo lo que prudentemente entiende que es así, y luego el legislador, en función de esa razonabilidad, la incorpora al Código Civil, teoría de la imprevisión, la incorpora a la Constitución en el caso del derecho ambiental. Bueno, me fui un poquito ya de tiempo, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Los dos casos son casos interesantísimos que yo pongo ahí, porque saben que yo lo que digo es que ahí se plantea una tesis, una polémica entre dos principios del derecho natural. El principio de que no se podría decir entonces que el juez creador de derechos, mejor dicho, ¿cómo es la pregunta? ¿Se podría, si me la pueden leer? Se podría decir entonces que el juez creador de derecho, o mejor dicho, reconocedor de derechos no enumerados, sin perjuicio de no pertenecer al poder legislativo. Claro, hay como una expresa delegación del poder constituyente, en el artículo 33, a los jueces, o digamos, a los operadores jurídicos. Usted tendría que... Hay un artículo mío, en todo caso se lo puedo subir a la página, un artículo donde yo escribo el origen del artículo 33 y el debate que hubo en 1860, en el que interviene Pérez Arfield, Bartolomé Mitre, buenísimo, impresionante. Y ahí Sarmiento dice todo lo que yo estoy diciendo, lo que usted acaba de decir, de alguna manera. Profesor, disculpe, hay otra pregunta, ¿se la leo? Sí, claro. Ante una imprevisión u oscuridad tal que, ante la cuestión a resolver, el juzgador no pueda conciliar la norma positiva con el caso concreto y deba interpretar, ¿puede caber una interpretación tal que el juez se constituya en legislador solo porque el sistema es abierto? Bueno, esa es justamente una de las grandes cuestiones. El debate es muy... bueno, sí, yo voy a subir el artículo, ya hay algunos chicos que me dijeron que suba, yo lo subo, ahora me lo anoto y en todo caso después se lo paso a los administradores de la página al trabajo para que lo suban. Bueno, la pregunta que me hace ahí el compañero o compañera, no sé muy bien, es muy importante, y si ustedes han leído con atención el capítulo 1 y 2 de mi libro, y del programa, ahí le dedicamos una partecita al tema de la discrecionalidad. Es decir, si tenemos una norma oscura o directamente no tenemos una norma. Hart, profesor positivista, decía, el juez tiene que salir fuera. Y eso es un ejemplo de discrecionalidad. Entonces el debate es cuánta discrecionalidad.
para que justamente el juez no se transforme en un legislador. Ahí está el debate. Si poca discrecionalidad o si mucha discrecionalidad. Y dentro de eso, ¿de qué manera el juez interpreta el problema a partir del análisis conjunto de las normas de las que tiene disponibles? Bueno, este es un debate importantísimo. Entonces, por eso yo lo dije muy al pasar, yo dije, no puede resolver cualquier cosa, lo que se le ocurra, porque entonces estaríamos en una discrecionalidad fuerte y estaríamos en un abuso de poder y estaríamos no solamente en una violación de la división de poderes, sino que estaríamos en una irracionalidad, injusticia. Sería arbitrario, me dice una alumna. Por eso el tema de la razón práctica, como una razón que ajusta, que corrige, que adecua. Bueno, este es un poco, yo quiero que ustedes lo vayan viendo con los ejemplos que voy dando en el libro, a ver si les parece que la decisión jurisprudencial es una decisión arbitraria o no. Yo digo que algunos casos son arbitrarios, ¿eh? Yo digo eso. Bueno, pero véanlo ustedes y después me van preguntando. Sí, la Corte Suprema, pregunta, al tener la última palabra, ¿puede terminar legislando? Y de alguna manera sí, claramente. Siempre se ha dicho, los alemanes, hay un autor alemán que se llama Peter Haberle, que dice que las normas son un proyecto, una Entwurf en alemán, ¿no? Un proyecto, las normas. ¿Por qué? Porque el que termina de concretarlas, de determinarlas, de precisarlas, es el juez. Ahí es donde la norma se perfila. Bueno, algo de eso vamos a hablar, sobre todo en el capítulo 4 y 5, es decir, en los dos siguientes. Entwurf. ¿Cuáles serían para usted los límites? Los límites sería, pregunto, ¿cuáles serían los límites de esa discrecionalidad? Creo que es la pregunta que hace ahí un compañero. El derecho natural. Exacto. El derecho natural, es decir, no podemos violentar la dignidad humana. Ese sería el límite. Dentro de eso hay un margen de movimiento. Y esto no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, el caso famoso de los testigos de Jehová. Si usted acepta su convicción religiosa que tiene amparo constitucional, puede la no transfusión de sangre ocasionarle la muerte. Si usted no acepta la transfusión, si usted no acepta su convicción religiosa, y por lo tanto transfunde, salva la vida, pero no salva su autonomía de la voluntad y su libertad religiosa. Fíjese qué importante, qué grave. Esto sería un ejemplo de caso trágico. ¿Cómo resolvemos eso? Y normalmente hay que resolver en 24 horas, porque si la persona necesita ser transfundida, hay que hacer una ponderación. Sí, interesante. En definitiva, las leyes serían... No sé, alguien... Lo que los jueces dicen que son, con los límites a veces difusos impuestos por el legislador. Senasco Agu Andrés, el alumno. Sí, está bien, sí, con los límites impuestos por el legislador, y yo le agregaría con los límites impuestos por el derecho natural. Esa sería mi tesis. Bueno, mucho, como ven, este tema. Da para mucho, pero quería terminar de cerrar los dos ejemplos. Es lo que se plantea el Tribunal Constitucional Federal Alemán y la Corte Argentina es, por un lado, no se puede violar el principio de no retroactividad de la ley penal, que es un principio de derecho natural inventado por los racionalistas. Así como ellos dijeron, no puede haber tortura, decían, tenemos que poner un código penal que diga, estos son los delitos, y no podemos hacer una aplicación retroactiva. Es decir, no podemos ir más atrás de esto. Tenemos que dar reglas claras. Y también está la idea del ius gentium, de que hay graves delitos que no pueden ser perdonados ni amnistiados. Son dos notas fundamentales de derecho natural que se encuentran en estos casos y hay que resolver. Entonces, de vuelta, el tema de la prudencia. Y de vuelta, el derecho positivo por sí solo no resuelve los temas. No quiero dejarlos con una sensación de inseguridad y de pesimismo.
Lo que sí quiero es invitarlos a que verdaderamente reflexionen sobre el sentido del derecho y que a veces tenemos problemas serios, no son casos sencillos, y bueno, hay que tratar de encontrar la mejor solución. Bien, cierro acá. 3 minutitos, gracias, algunos ponen excelente, bueno, muchas gracias. 3 minutitos para preguntas administrativas, así nos vamos a las 18:15. ¿Hay alguna duda sobre el libro, sobre los parciales, sobre, en fin, esas cuestiones? Bueno, hermosa clase, capo, profe. Bueno, una caricia para el alma. Gracias. Nosotros estamos para servirlos. Y sí, hay un solo parcial, hay un final, todo por escrito. Sí, lo deben vender al libro fuera del país, sí. Yo mandé por mail los trabajos prácticos sí son obligatorios porque generan una nota de concepto. Yo mandé un mensaje, gracias a Fernández Ocampo y otros más. Yo mandé un mensaje que se conecten con el editor que había hecho ahí, había formulado una propuesta de 8 o 10 pagos, no me acuerdo bien, de 100 pesos cada uno, para que puedan tener el libro en PDF. Así que, bueno, si están en Chile, o si estás en Chile, bueno, comunicate por mail y te va a dar seguro una respuesta. No sé si quedó alguna pregunta ahí que no vi. Mientras estaba contestando una, veía que aparecían otras. Sí, aquí hay otra pregunta que dice, ¿hasta qué unidad abarca el primer parcial? Álvarez García. Sí, creo que hasta el 5 es, hasta el 5. Los foros, no, los foros están a disposición de ustedes. Es decir, si vos tenés una duda, planteame la pregunta en el foro. No es obligatorio estar. Si tenés todo muy claro, no preguntas nada. Si tenés alguna duda, la planteas por el foro. ¿Alguna más? Sí, acá preguntan si el parcial es a desarrollar y si es en sede. Ahí el parcial es todo multiple choice y el final es a desarrollar y multiple choice. Los trabajos no tienen una fecha límite, sí tienen una fecha límite, que es la fecha de cuando empezamos con el siguiente. Bueno, acá alguien me pone que el parcial es de la unidad 1 al 4, bueno, será así, viste lo mismo, fíjense y vamos a seguir lo que nos dice la facultad, nosotros lo seguimos, da igual. Igual, disculpe, profesor, esta información, chicos, ustedes la pueden tener desde el SAG, desde el sistema de autogestión, ¿sí? Tienen la grilla con todas las fechas de parciales de todas las materias. Gracias, profesor. Bueno, bárbaro, Yamila. Acá me preguntan si va a haber más encuentros. ¿Y te parece que hagamos un encuentro, cuándo querés, Yamila? ¿Martes? ¿El martes que viene a las 5 de la tarde, capítulo 4? Martes que viene, sí, por supuesto, no habría problema. ¿Lo podemos agendar después y luego informar a través del foro? Porque tengo otros encuentros Bueno, previstos entonces, también para el martes. bueno, entonces hagamos así, chicos. Nosotros le vamos a comunicar a través de un mensaje por el foro la semana que viene, ¿cuándo de la semana que viene hacemos la clase correspondiente al capítulo 4? Perfecto. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos. ¿Listo? Cuídense. Hagan caso, no hagan macana. Los queremos a todos sanos. Chao. Profesor, recuerde detener la grabación. Recuerde detener la grabación.